Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Creando Polémicas del Grupo Centro. Soy Javier Puente, oncólogo médico del Hospital Clínico, y es para mí un placer daros la bienvenida a Creando Polémicas dedicada a cáncer de próstata. Y esta vez en colaboración con AstraZeneca y con MSD para hablar de medicina personalizada en cáncer de próstata. Y lo voy a hacer en compañía de, bueno, pues mis dos amigos que están al otro lado. Por un lado, Álvaro Pinto, del Hospital La Paz. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes a todos. Y por otro lado está Enrique Grande, que está pendiente de poder entrar dentro de unos minutos. Y bueno, es para mí un placer hablar de este tema con tres personas que proceden de tres ámbitos diferentes, de tres especialidades diferentes, pero que comparten una misión común del manejo del cáncer de próstata. Es un placer para mí primero presentar a Pilar González Peramato, que es patóloga del Hospital de La Paz. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Espero que no te haya Gracias. engañado Álvaro diciendo dónde vienes. Tú ya sabes, No, no tranquila. creo, no creo. Bienvenida. A la Gracias. doctora Nuria Romero, oncóloga médica del Hospital de la Princesa y una persona, bueno, pues muy ligada al cáncer de próstata y sobre todo a su pasado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Buenas tardes, Nuria. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la Bienvenida. invitación. Muchas gracias, Nuria. Y finalmente el doctor Félix Guerrero, urólogo del Hospital 12 de Octubre, bien conocido por todos. Gracias, Félix, por venir esta tarde. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Oye, muchas gracias a los tres por participar y bueno, como os he comentado antes, detrás de lo que es la cámara, la idea es que compartamos un rato de 50-55 minutos hablando de cáncer de próstata y en este sentido hablando de medicina personalizada y de medicina de precisión en esta enfermedad. Y yo quería preguntaros primero, de forma somera a los tres, si realmente lanzar este título de si estamos ante una medicina de precisión en cáncer de próstata es una realidad o es una utopía en los próximos años. ¿Es una realidad ya hoy, Pilar, hablar de medicina de precisión en cáncer A de ver, próstata? me gusta más lo de medicina personalizada, porque yo creo que la medicina de precisión empieza con un diagnóstico preciso. Y eso sí lo estamos haciendo ahora, un diagnóstico preciso del cáncer desde el punto de vista anatomopatológico, que es lo que yo me puedo referir. Y con datos histológicos, pues en cuanto a la agresividad del tumor, algunos más clásicos, otros que se han incorporado recientemente con las sucesivas revisiones de la ISUP y últimamente de la GUPS en cuanto a datos morfológicos, pues el patrón cribiforme, porcentaje de Ujú. 4, grupos de grado o el carcinoma intraductal, ¿no? Pero lo de medicina personalizada, eso sí que de cara a factores no solo ya pronósticos, que también, que no hemos incorporado en el momento ningún factor pronóstico en la rutina diaria inmunistoquímico molecular, pero sí que factores predictivos. Y en eso Ujú. sí que creo que estamos empezando y que es algo que yo espero que vaya muy rápidamente, que se incorpore muy rápidamente al diagnóstico personalizado y sobre todo al enfoque diagnóstico-tratamiento personalizado. Ujú. Félix, en la guía de la EAU no pone nada de si tienes tal alteración hay que poner tal cosa, operar o no operar, ¿no? No hay mucho de No, medicina individualizada. no hay mucho de medicina personalizada, no hay referencia, evidentemente, a alteraciones genéticas, etcétera, Ujú. pero yo pienso que desde el punto de vista puramente urológico, la medicina personalizada empezó, o medicina más de precisión, también empezó a llegar hace unos años Ujú. con aquellos estudios del Grupo de Londres de la resonancia magnética, que ha supuesto un cambio de paradigma en el proceso diagnóstico del cáncer de próstata, de pasar a hacer unas biopsias totalmente aleatorizadas en las que muchas veces no encontrábamos nada porque no llegábamos a pincharlo, no llegábamos a biopsiarlo. Ese cambio en la resonancia magnética, en una biopsia fusión con un template donde se mapea la próstata de forma completa y también desde el punto de vista del tratamiento del urólogo, de ya no es no es lo mismo para todos, ya no es prostatectomía radical para todos, tenemos muchas diferentes terapias focales, crioterapia, HIFU, etcétera. Yo Ujú. creo que ahí sí que podemos hablar un poco de medicina personalizada, no a nivel molecular o a nivel genómico, pero sí que ha cambiado en los últimos años mucho el paradigma desde el punto de vista del urólogo. Félix, antes de entrar con Nuria, porque ya vosotros desde el punto de vista diagnóstico incluso hay plataformas que establecen el riesgo pronóstico, ¿no? El riesgo de tener un cáncer de próstata incluso, ¿no? ¿En qué sentido, en qué situación está actualmente el uso de esas plataformas, no solamente para conocer
pues, por ejemplo, la posibilidad de sufrir o no sufrir un cáncer de próstata, sino también para estratificación del riesgo. ¿Se utiliza de forma habitual, Félix? Y si no lo hacen, Bueno, ¿por qué no lo hemos llegado a implementar? yo creo que uno de los problemas, que a la vez es una ventaja, es que hay muchísimos test disponibles, hay muchísimos test que están disponibles de forma comercial. Cada uno sí se sitúa dentro de un escenario de paciente prebiopsia, paciente posbiopsia, paciente con resonancia sospechosa pero biopsia negativa, etcétera. Dentro de cada uno de esos escenarios puede haber varios test. Tampoco son test que tengan unos estudios grandes, que no estén implantados en general a nivel global. Y luego, por un lado, en la sanidad pública el problema de esos test es el precio. Generalmente no están disponibles en la mayoría de centros públicos, y en centros privados, bueno, disponemos de algunos, no puedes disponer de todos, dispones de algunos para cada tipo de paciente. Yo creo que el principal problema es la validación y muchas veces la utilidad de esto, ¿no? Es decir, tú diagnosticas al paciente con un cáncer que ves que es más o menos clínicamente significativo, lo vas a tratar igual y no te metes en más historia. Nuria, y tú como oncóloga médica, dime qué abandera la medicina personalizada, que si no cerramos el chiringuito de esta tarde. Yo creo que desde el punto de vista más de enfermedad avanzada, sí que bueno, hemos ido dando pasos hacia pues, la medicina personalizada. En los comités cada vez se discute más sobre factores pronósticos, ¿no? Hablamos de pacientes de novo, metastásicos, hablamos de pacientes de alta y baja carga, hablamos del tiempo a la resistencia a la castración corto, ¿no? O sea, que hemos ido incorporando parámetros clínicos que nos ayudan a tomar decisiones, pero creo que la parte molecular, esa sí que ha ido más rápido la técnica que lo que es la incorporación en la clínica. Y bueno, pues un poco lo que nos vamos a encontrar ahora es como diferentes escenarios, ¿no? En cuanto a, va a haber un gran número de hospitales en los cuales el diagnóstico molecular en cáncer de próstata pues va a ser un reto, realmente, no una realidad, sino un reto. Vamos a tener otros hospitales donde sobre todo hay investigación clínica, hay ensayos donde ahí va a ser más fácil, o ya se está trabajando con test de cribaje molecular. Y luego pues ya tendremos unos poquitos centros, ¿no? que tengan otro escenario un poco más ya pues totalmente personalizado, ¿no? que puedan ofrecer ya paneles a pacientes, o ya intenten dirigir el tratamiento en base a ese DNI del tumor, ¿no? O sea que creo que esto va a abrir una brecha de diferencias entre diferentes hospitales a nivel de todo el país. Y bueno, pues ese es el reto, ¿no? Ahora en el que nos encontramos. Y una pregunta para seguir con esto, Nuria, para entrar un poquito ya en polémica, que para eso se llama esto. Si una persona ve desde fuera un poco los datos, bueno, sobre todo lo que ha habido en ESMO, ¿no? Tanto con los datos del Profound como el Ipatential, así de forma general, ¿eh? Ya digo que esto no es cuestión de ver los datos así ni las PES ni las hazard ratios, pero tú ves un estudio, el Profound, que el comparador es muy discutible, ¿no? Y ves otro estudio, el Ipatential, que el beneficio es marginal y con una toxicidad importante. Entonces, ¿tú qué le dirías a tu compañero patólogo? Hazme una inmunistoquímica, anda, dame este bloque y este también, o a tu compañero urólogo, oye, antes de ponerle esto, vamos a hacer esto antes para ver si... Porque a lo mejor visto desde fuera dices, pues esto tampoco... A corto plazo no me cambia tantísimo el outcome del paciente, ¿no? ¿Cómo les convencerías? Yo creo que la principal evidencia que tenemos ahora va hacia el inhibidor de PARP en cáncer de próstata. Yo creo que ese es el gran cambio de tratamiento en el último año. Creo que todavía pues, el Ipatential tiene que llegar a resultados más maduros, pero sí que creo que los resultados de inhibidor de PARP los tenemos aquí ya. Es verdad que falta todavía que tengamos la posibilidad de ponerlo en los hospitales, el precio de reembolso y demás, lo que es la parte burocrática, pero el problema es el test, que yo si pudiera a día de hoy ya testaría a mis pacientes, y ahora mismo pues intento buscar algún ensayo para cribarlos de alguna forma, tenerlos identificados, pero queda poco tiempo para que tengamos disponible un fármaco y todavía no tenemos los circuitos ni siquiera de cómo, a quién dirigir el hacer el estudio genético, ¿no? Ahí, bueno, podríamos hablar mucho sobre las consultas de cáncer familiar, que hasta ahora han sido nuestro apoyo, ¿no? Para los estudios de genética, pero claro, eran estudios solo a nivel germinal.
Bien, Enrique. Hola. 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 No, lo siento, no he podido antes. Hola, Félix. Hola, Pilar. Nuria. Hola, Félix. ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdonadme, seguir. No Como interrumpas, vuestra por casa. favor. No, yo creo que Nuria, estábamos empezando a hablar, Enrique, ahora de los inhibidores. Hemos empezado para ver un poquito, que no se nos asusten mucho sobre medicina de precisión, medicina personalizada, pero tanto Pilar como Félix, en dos hospitales grandes, La Paz, el 12 de octubre, ¿en qué situación actual tenéis vosotros este tipo de determinaciones? ¿Tenéis plataformas de secuenciación masiva? ¿Podéis utilizar esto de forma asistencial? No, nosotros no. El Hospital La Paz tiene NGS, pero en genética y para estudios de investigación no tenemos disponible en el Servicio de Anatomía Patológica NGS. Te diré que hace más de un año que está pedido y está pedido para incorporarlo al Servicio de Anatomía Patológica para utilizarlo de rutina, donde clínicamente se considere necesario y haya una indicación clínico con perspectiva terapéutica, pero que el COVID ha parado, pues como otras muchísimas cosas, todo ello, ¿no? Está pedido, sé que pues últimamente se ha intentado reactivar la petición, a ver si sigue adelante, y la idea es incorporar, yo creo dentro de las técnicas moleculares hoy día, pues directamente el NGS. Otra cosa es luego, según a qué tumores esté indicado, pues ver si se hace un panel más amplio o un panel selectivo, que ya hay muchas casas comerciales que van teniendo paneles selectivos para órganos. Eso creo que habría que establecer, pues según un comité multidisciplinar de cada una de las patologías, pues cuál sería la estrategia más apropiada. Si identificar un panel muy concreto, por ejemplo, Bracanés, aplicable a varios órganos, ovario, mama, próstata, o hacer un panel más amplio de otros genes de recombinación homóloga o incluir mismatch repair. En fin, eso creo que sería un paso más adelante, ¿no? Pero hoy por hoy disponible, ya te digo, está en fase de petición. Me suena igual Y creo que, bueno, que es que hay que incorporarlo, o sea, me parece absolutamente necesario y que el presente, iba a decir el futuro, pero el presente tiene que ser eso, ¿no? Félix, ¿a ti te gustaría...? Bueno, ¿vosotros en el 12, Félix? Nosotros, como Nuria, son pacientes que van a ensayo clínico y dentro del contexto del ensayo clínico es donde se le hace el estudio. Yo tenía una duda respecto a esto, que siendo urólogo no estoy tan en el tema de esto, pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es de donde estamos todos, es accesible tener un NGS en cada uno de los hospitales, o igual centralizar en hospitales más grandes, o igual centralizar entre esos, no sé, porque no sé ni precio ni consumo de recursos que tiene, tanto personales como luego el fungible, etcétera, etcétera, y tampoco sé hasta qué punto sería viable trasladar muestras de un hospital a otro. Pues hay 4 en Madrid y entonces este hospital más pequeño va al suyo de referencia. Eso no sé si vosotros o... Es muy o probable que pueda patológica... ser una idea establecida. Eso habría que establecer un circuito, ¿no? Habría que establecer un circuito de decir, a ver, qué hospitales, a lo mejor qué hospitales tienen que tenerlos, cuál es el hospital de referencia de un grupo de hospitales, o a lo mejor qué paneles tiene cada hospital. No todos los hospitales tienen que tener todos los paneles, sino pues dividirlo, ¿no? En cuanto al traslado de muestras, pues depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de muestras de tejido, pues es fácil porque trasladar o bien unos cortes en un Eppendorf o bien trasladar un bloque, o sea, en ese sentido no. Si estamos hablando de hacerlo en otro tipo de muestras, por ejemplo, material de citología, que yo creo que en el caso de la próstata enfocado a metástasis podría ser muy útil, sobre todo metástasis viscerales. El material de punción-aspiración tiene muchas ventajas con respecto al de tejido y en situaciones difíciles de obtener una biopsia más todavía. O sea, tiene una proporción de células tumorales, células normales muy alta. Tiene una calidad de DNA muchísimo mejor que la del tejido, que ha pasado por formol, por alcoholes, por parafina, etcétera, ¿no? Eso sería a lo mejor un poco más complicado, pero tampoco, porque se puede fijar. Yo creo que la idea aquí, y sobre todo para contextualizar todo, imaginaos, porque claro, nosotros los oncólogos médicos llevamos ya tiempo, ¿no?, intentando convencer a los patólogos, por ejemplo, para que hicieran ALK en pulmón y era el 2% de la gente, ¿no? O el EGFR para el 8%. Y antes Álvaro ha dado un poco la clave, ¿no?
El día de mañana, y Félix, tú estás en el 12 de octubre, imagínate que tienes un paciente con cáncer de próstata resistente a castración metastásico asintomático. ¿Cómo vas a percibir tú, los compañeros también de urología, el hecho de pongo un tratamiento hormonal que está indicado o me lío la manta a la cabeza para buscar ese 10% de gente que pueda tener una alteración, o un 10, un 15, un 20% máximo, que tenga esta alteración de gen reparador, ¿no? ¿Crees que con los datos actuales los datos son suficientemente impactantes o necesitamos más cosas por delante? Félix. Claro, yo en estos casos, un poco como en la vejiga, cuando se empezó con la inmuno y ya hemos llegado al no músculo invasivo, si no me equivoco, los datos de Profound son después de tratamiento con AVI o con ENZA. Y tras quimio. Efectivamente, con lo cual está en una etapa muy tardía. Es lógico que de aquí a poco tiempo vamos a tener estudios en etapas más iniciales de la enfermedad. Incluso en pacientes candidatos a AVI-ENZA, haciendo un estudio y viendo, por ejemplo, sabemos que los pacientes con el Splice ARV7 del receptor androgénico tienen peor respuesta, prácticamente no tienen respuesta a AVI-ENZA. Igual en ese grupo, si le haces un panel y en estos pacientes sabes que tienen esta característica, que no van a responder a tratamientos hormonales, pues te puedes plantear, porque las curvas del Profound son muy buenas, también es cierto lo que habláis del comparador, e incluso cuando quitas el factor de confusión de los pacientes que hacían el crossover de un brazo a otro, pues parecen todavía más impresionantes los datos. Yo de principio sí que... Perdón. No, tú no, que nunca te... No, Enrique puede hablar lo que quiera. Tú habla, Félix. Yo de principio jamás me pondría en todo esto, evidentemente, no es ni papel del oncólogo, ni papel del urólogo, ni papel del patólogo, sino papel de un comité multidisciplinar. Y esto está demostrado que si no se hace así, esto no funciona. Tenemos que estar un grupo de todos, que cada uno sepa de lo suyo y un poco de lo de los demás. Entonces si hay una oportunidad para un paciente que haciéndole un panel vamos a encontrar una mutación en BRCA1, BRCA2, ATM, que en principio se va a beneficiar más de un inhibidor de PARP, pues lógicamente sí accedería y me parecería bien hacer eso con el paciente. También digo eso, que igual identificar a esos pacientes que sabemos que no van a responder a AVI-ENZA y directamente pasarlos a este tratamiento. Yo me refería, ahora dejo a Enrique, pero solamente me refería al hecho de que esto recuerdo inicialmente, cuando antes veía más pulmón, que convencer a los centros para hacer una determinación molecular concreta suponía el testeo de mucha gente, ¿no? No es lo mismo un hospital grande donde podemos ver 200, 250 próstatas anuales que sabes que un porcentaje puede tener esta alteración, a hospitales donde con 30 o 40 biopsias anuales o 25 van a tener que movilizar todos esos recursos para identificar a esas personas, ¿no? Entonces, claro, va a ser complejo ese tipo de técnicas. Enrique, ¿que querías comentar algo? Quiero hacer 3 comentarios, a ver si me dejáis. Bueno, y una pregunta que hay de casi. Estoy viendo a los 3, estoy viendo a Nuria, a Félix y a Pilar, es que están relajados, ¿sabes? Los 3. Y es que eso, es que me hierve la sangre, ¿sabes? Pues están hablando, o sea, medicina de precisión en cáncer de próstata. Mira, 3 comentarios. Empiezo. A ver, Félix, que un patólogo comparta sus muestras es lo mismo y tan fácil que un urólogo refiera a sus pacientes para que lo operen otro. O sea, tú imagínate hasta qué punto está. Primer comentario. Segundo comentario. Pues una pregunta a Álvaro Pinto. Oye, Álvaro, ¿dónde has ido, tío? Es que había parado la cámara, nada. Es que tengo al niño pequeño aquí y se le había parado la película de Pokémon. Bien, gracias. Tercera, claro, es que también Álvaro estaba relajado, claro, aquí no te puedes relajar nada. Mira, estoy viendo la lista de los asistentes y estamos muy honrados hoy porque nos está escuchando el presidente de la Sociedad de Medicina Nuclear, ¿vale? El doctor Juan Antonio Vallejo, que le mando un saludo desde aquí y sabes que por el chat puedes preguntar lo que quieras, ¿vale? Entonces, no nos olvidemos que la medicina de precisión en cáncer de próstata incluye, bueno, pues los nuevos fármacos o radiofármacos asociados a PSMA. Mira, me está contestando por WhatsApp. A ver, ¿cómo podemos integrar la imagen funcional con el tratamiento de los pacientes? Me refiero, ¿en qué orden va a tener? Tenemos hormonas, tenemos quimio, tendremos agentes dirigidos, como por ejemplo la PARIP para PARP, y tendremos radionúclidos por imagen funcional.
¿Dónde lo ves, Félix, Nuria, Pilar? ¿Dónde lo veis? ¿Queréis empezar yo? Cuidado con lo que decís y quién os está oyendo. La verdad que es un mundo súper interesante, el de los radiofármacos, y sobre todo pues incorporando como biomarcador la imagen, ¿no? Con el PET dual, ¿no? Con PSMA. Entonces, claro, es otro mundo distinto a lo que estábamos hablando ahora del diagnóstico molecular. Sería utilizar esos biomarcadores por imagen, y ahí necesitaríamos implantar primero, tener la disponibilidad en los centros de hacer el PSMA-PET, ¿no? Que ese sería el primer paso para poder plantearnos como una realidad, ¿no? El tratamiento con radiofármacos dirigidos anti-PSMA, ¿no? Es verdad que ahora mismo los ensayos todavía son muy preliminares, tenemos fase 1, fase 2, ¿no? Aunque hay fase 3 ya en marcha, y pues habrá que ver los resultados. Todavía yo creo que la población es difícil, ¿no? Es difícil ahora mismo decir, con los datos que tenemos fase 1 y fase 2, que realmente eran para pacientes que habían recibido todo tipo de tratamiento, ¿no? Que sería donde se encuadraría, con los datos que tenemos ahora, la indicación de los radiofármacos, pues moverlos mucho más de allí. Pero la verdad que me parece un tipo de estrategia súper interesante. Y luego, aparte, en el último Congreso Europeo, ¿no? Se presentó la combinación de un poco anti-PSMA con inmuno, ¿no? Con las células también, con la estrategia esta BiTE de los anticuerpos antiespecíficos, que también es súper interesante. Y todo eso va unido a tener el PSMA-PET. Así que pues es otra cosa, otro reto. Nuria, me está diciendo Juan Antonio Vallejo, que un día le tenemos que invitar a esto, que en Australia hay más de 1000 pacientes tratados ya con lutecio PSMA. En base al fase 2. En base a... Y porque tienen los fase 3, ¿no? Igual ellos tienen los fase 3 abiertos. Félix, esto se llama creando polémicas. Espera. Voy a por ti. Y no me muevo de aquí. Esto se llama creando polémicas. Entonces te digo, tú como urólogo, tú tienes un paciente resistente a la castración con PET-PSMA positivo. Tienes la posibilidad de mandar al paciente a medicina nuclear para que le dé el lutecio, el radionúclido con PSMA. O sea, ya lo tenemos aprobado y disponible. ¿Tú para qué quieres al oncólogo? Pues para dejar contento a todo el mundo le podemos dar un tratamiento combinado con el lutecio y algún tipo de inmuno. Y entonces sí, queremos al oncólogo, queremos al médico nuclear y queremos también al urólogo. No, pero fuera de esto, yo creo que estamos empezando ahora a tener medianamente claro el papel de quizás secuenciación de algunos tratamientos, de quimio, nuevas moléculas, ahora el olaparib, post-quimio, avienza. O sea que ponerle en un escenario específico a tratamiento con radionúclidos, yo creo que nos quedan unos años todavía para dilucidar todo esto. Pero posiblemente el papel de combinaciones sea más relevante que el papel de fármacos únicos con un único mecanismo de acción por sí solos. Estamos todos contentos y todos juntos tratando al paciente. Hay una pregunta aquí del doctor Casinello, ¿no? Con dedicatoria especial para Pilar. Sí. Doctor Casinello, que te da recuerdos, además. Muchas gracias, igualmente. Para todo esto que hemos estado comentando, que se ha medio intuido, pero al final la pregunta no ha sido específica, ¿tú crees en general que para esto que hemos estado hablando de biomarcadores, inhibidores de PARP en concreto, es mejor la biopsia líquida, sangre o tejido? Desde el punto de vista del patólogo. A ver, desde la comunidad probablemente sea mejor la sangre. Depende desde el punto de vista del patólogo, yo creo que es tejido. De hecho, hay estudios que recomiendan en primer lugar tejido, porque el problema de la biopsia líquida es obtener una cantidad suficiente de material para que haya un resultado razonable. Luego, en la biopsia líquida, las alteraciones que se pueden encontrar son básicamente germinales, no tendríamos alteraciones somáticas. Y sí que es verdad que tendría la ventaja de que tendríamos una evaluación de esa heterogeneidad temporal que tiene el carcinoma de próstata.
yo creo que es de los más heterogéneos que hay, el carcinoma de próstata, a todos los niveles, histológicos, de comportamiento clínico, molecular, etcétera, ¿no? Entonces yo en principio, si hay material de tejido, empezaría por material de tejido. Primero, quizás si ya está disponible material metastásico. De la metástasis, la más difícil de todos en tejido metastásico es la metástasis ósea, que por otra parte son los más frecuentes, ¿no? Ahí, bueno, pues teniendo algunas consideraciones de cómo tratar la muestra, pues con decalcificadores no agresivos, por ejemplo, pues primero tejido. Si no hay posibilidad de tener material de tejido metastásico, pues a lo mejor la biopsia líquida. Pero claro, la biopsia líquida nos encontramos con otro problema, y es un problema técnico y disponibilidad de hacerlo. ¿En cuántos hospitales hay disponible posibilidad de hacer estudios de biopsia líquida, de células, de DNA, de células tumorales o células circulantes, ¿no? Fíjate, Pilar, que este año en ESMO han comunicado un poco la experiencia americana, que siempre van unos años por delante nuestra, de cómo hacen las cosas, ¿no? En medicina personalizada en cáncer de próstata, buscando estos genes reparadores, ¿no? Y la pregunta que te hacía Javier Casinello es bastante interesante porque, como bien sabéis, en el estudio de Olaparib, casi un tercio de los pacientes que se fueron screeneados y que screeneamos entre todos aquí mandando, pues eran fallos de screening con las muestras, ¿no? Las muestras Claro. que tenemos almacenadas con mucho estroma y que cuando llegan allí pues nos dicen que no es válida para el estudio. Esto fue desesperante, ¿no? A nosotros en nuestro hospital fue desesperante, ¿no? Claro, es que eso me parece que es una labor fundamental nuestra, o sea, el seleccionar la muestra que tenga la mayor cantidad de tumor. En el estudio de Profound era más de un 20% de células tumorales. Correcto. O un tamaño de 5 a 7,5 milímetros. Entonces ahí yo creo que sí que es una labor nuestra de seleccionar aquellas muestras que tengan, si estamos hablando de cilindro, la mayor cantidad de tejido tumoral, que sea lo más reciente posible, porque otro de los problemas que hay es la antigüedad del material, la antigüedad del bloque. Cuanto más antiguo, menor posibilidad de recuperar un buen ADN para hacer estudios moleculares en estos genes, ¿no? Piezas de prostatectomía, pues intentar seleccionar, a lo mejor incluso con macrodesección del bloque, del área que sea, del más alto grado, que tenga menos estroma, que esté el tumor menos mezclado con tejido normal, que nos pudiera alterar los resultados, ¿no? Yo creo que ahí, en cuanto a tejido, la labor de selección del material apropiada es fundamental. O sea, un buen material es la clave del éxito de todo, de diagnóstico, pero también, por supuesto, de que estas técnicas moleculares tengan éxito. De hecho, en el estudio este que os comento en ESMO, que yo creo que son casi 800 muestras estudiadas de pacientes, ¿no? Casi 600 pacientes son estudiados en hospitales pequeñitos americanos, que es donde decía Félix, ¿no? Unos hospitales más pequeños y otros hospitales académicos, ¿no? Pues la mayoría el 50% elige sangre o saliva, el otro 50% tejido, y luego la gran mayoría Foundation Medicine o Caris para hacer estas técnicas, pero los académicos hacen el in-house, que tú decías, ¿no, Pilar? Hacemos nuestro propio panel en casa con lo que nosotros queremos, ¿no? Yo no tanto en nuestro panel en casa, pero sí, porque hablando de hacerlo en determinación en casa, no quito, y creo que es mucho más operativo hacer un panel comercial, ¿eh? Y más barato. Más barato, más operativo, mucho más fácil luego de evaluarlo, porque no es solo hacerlo y que la calidad sea buena, sino luego la fase analítica es muy importante. Y las casas comerciales, pues la fase analítica la tienen mucho más, digamos, trabajada en cuanto a la evaluación luego y la clasificación de lo que nos vamos a encontrar. Porque hablando solo de BRCA2, hay variantes patogénicas más de 100, ¿no? Y no patogénicas o de significado incierto o neutras, pues muchísimas más. Y entonces las casas comerciales tienen mucho más estandarizado la evaluación y la clasificación de sus propias librerías, ¿no? Yo en eso sí que lo tendría claro, no empezaría a hacer una librería propia, ¿eh? Utilizaría la que se determine pues, de cara a coste, de cara a facilidad de obtención de paneles, la que se determine en el comité multidisciplinar y que sea accesible en el hospital, pero desde luego paneles comerciales.
Quizás sea incluso algo que trasciende a todas las unidades, no solamente urología, sino que también, hombre, si se Sí, ponen, sí, si lo hacemos con el de claro. pulmón, el de ovario, el de Ah, mama, el de tal, pues se hace el panel que claro. uno, No, ¿no? y comentabas antes pulmón, efectivamente, pulmón hace muy poco tiempo pues se determinaba 1, luego 2 y ahora sistemáticamente pues se determinan 5 o 6 marcadores moleculares y prácticamente en todos los casos. Y en un material que es mucho peor que el de la próstata, porque las biopsias endoscópicas de pulmón son mucho más pequeñas, ¿no? Que las 5, los 6, 12, 14, no digo ya si son unas biopsias de saturación. A lo mejor también tendríamos que, digamos, concentrar en un solo bloque, rehacer bloques y concentrar en un bloque que sea el que testemos varios cilindros macrodisecadas las zonas tumorales o, en el caso de las prostatectomías, pues no habría problema, ¿no? O las Yo quería, metástasis linfáticas, ¿no? perdón, yo quería comentar con respecto a lo que comenta Pilar, diferencias entre obtener la muestra, por ejemplo, de la prostatectomía que se le hizo al paciente hace 5 años o una muestra de la metástasis de ahora, también pueden llevar, sabemos que hay alteraciones como las de lesiones de Petén que aparecen desde fases iniciales de la enfermedad en tumores resistentes a la castración y, sin embargo, los problemas con el receptor androgénico que están en prácticamente la mitad de los pacientes con resistencia a castración no suelen aparecer en fases iniciales. Entonces, igual el realizar un estudio sobre una muestra de tumor primario cuando el tumor era un tumor totalmente diferente al actual nos puede llevar también a confusión, ¿no? El diagnóstico Sí, más hombre, exacto. yo creo que si hay posibilidad de hacer la muestra, de hacer el test en metástasis es lo primero. Y bueno, otra consideración importante, esas metástasis, ¿cómo han estado tratados previamente al paciente? Porque hay determinadas alteraciones genéticas provocadas también por los tratamientos previos. O sea que sobre todo en un paciente que está tratado con quimio hormonalmente, lo ideal sería hacerlo sobre la metástasis, sin duda. En caso de que no haya metástasis, no haya posibilidad de tejido de metástasis, pues mejor el tumor primario que nada, ¿no? O bueno, células circulantes en plasma, ¿no? Claro, vosotros en un paciente de este tipo preferiríais una biopsia líquida más que el tumor primario si no pudiera haber biopsia de la meta. Claro, el problema de la biopsia líquida es la tecnología para estudiarlas, tampoco está disponible en la mayoría de los hospitales, ¿no? Nuria, Entre nada y el tejido del tumor primario, pues yo creo que el tejido del tumor primario. Es cuestión de pues ir haciendo una prioridad y decir, la primera puedo, vale, adelante, la segunda también, o no, ir sucesivamente bajando escalones, ¿no? La tendencia tiene que ser a la primera prioridad, ¿no? hablando de, o sea, ¿para qué queremos el tejido? ¿No? Que tenemos los datos del Profound y la nueva aprobación EMA ya hablada para olaparib, ¿no? Entonces, sin ir a pillar, no es una pregunta, cuéntanos un poco el diseño, porque es un poquito no estándar, ¿no? Del Profound, la corte A, la corte B, la randomización. Cuéntanos un poquito el diseño y a ese hilo, cuéntanos tu opinión sobre por qué la Agencia Europea, bueno, ha ligado la aprobación hacia la mutación BRCA1 o BRCA2. ¿Qué es lo que te merece a ti? ¿Qué es lo que te llama la atención? A ver, la frecuencia de las mutaciones en los pacientes metastásicos resistentes a la castración. BRCA2 es con mucho en el Profound y en otros estudios el más frecuente. Después BRCA1 y ATM. El otro brazo de incluir hasta 15 genes diferentes, pues es para un poco testar, yo creo, qué otros genes de los reparadores del ADN, sobre todo la reparación homóloga, están también afectados, están mutados o tienen algún tipo de alteración, de lesión o stop missense o el que sea, ¿no? El porcentaje que ha salido en el estudio Profound y en otros estudios es realmente bajo en otros genes, ¿no? Por eso decía al principio, en el caso de poder disponer, ¿qué panel se utiliza? ¿Un panel solo de BRCA y ATM, por ejemplo, o un panel más amplio que permita identificar a otros genes? A lo mejor hoy día no hay una diana, un fármaco diana a otros genes, pero sí una posibilidad de entrar en un ensayo clínico de otro fármaco a CDK2 o
a Vox, a OXP13, en fin, a otros que pueden tener alguna relación. Incluso algunos también con relación con la resistencia a los tratamientos hormonales, ¿no? O genes de mismas repair que podían estar también incluidos por la facilidad o la mejor respuesta de estos a inmunoterapia, ¿no? Nuria, ¿el diseño del Profound? Sí, que Pilar me quería echar una mano. Así que, de hecho, creo que vamos, estoy de acuerdo con Pilar, que ha dicho cosas muy importantes respecto al tema de los paneles, de la forma de cribar a los pacientes. En el estudio Profound, la forma de cribaje era mediante un panel de Foundation que se basaba en el estudio de múltiples genes de la vía de la recombinación homóloga en tejido, ¿vale? O sea que el estudio que se hacía en DNA tumoral circulante y demás son estudios exploratorios que van asociados al ensayo, pero no era la forma en la que se seleccionaban a los pacientes. Y dentro del estudio, además, había 2 cohortes. En la cohorte A, pacientes con mutaciones en BRCA1, BRCA2 y ATM, y luego había una cohorte B en la que estaban los pacientes que tenían otras mutaciones en otros genes de la vía de la recombinación homóloga distintas a BRCA y ATM. Eran pacientes que habían progresado a tratamiento hormonal con Avienza y además pues una gran parte de ellos habían recibido también quimioterapia, que lo comentaba también antes Javi Puente, en torno creo que era un 60% de ellos. Y es importante también dentro del estudio saber que el brazo comparador era a preferencia del investigador tratamiento hormonal de nueva generación y que se permitía el crossover, que esto también es importante de cara a la interpretación de los resultados. Se permitía el cruzamiento en caso de progresión al tratamiento del brazo experimental. Entonces, es un estudio en el cual se vio un beneficio claro en supervivencia libre de progresión para la cohorte de pacientes con mutaciones en la vía de la recombinación homóloga. Sobre todo, y lo que comentaba también Félix Guerrero, ¿no? Aunque se vio la población global, cuando se veía a los pacientes en la cohorte A y cohorte B juntos, los datos más llamativos, donde se separan más las curvas, es cuando nos fijamos en los pacientes de la cohorte A, los BRCA1, BRCA2 y ATM mutados, frente al brazo control, ¿no? Ese es donde las diferencias son más importantes, aunque es verdad que el estudio es positivo en su conjunto. De hecho, Nuria, perdona que te interrumpa, hay una pregunta del doctor Peñaloza ¿sí? acerca de si tú usarías este medicamento como es olaparib en otras mutaciones distintas de BRCA2, por lo que estás comentando ahora de los subgrupos de pacientes. Claro, sí, se comentaba también, no sé si ha sido Félix o Pilar, el resto de genes, ¿no? Que es verdad que el problema de este estudio pues, es que estaban muy poco representados, ¿no? Tenemos muy pocos pacientes con mutaciones en otros genes, quizás una de las poblaciones más frecuentes, y eso ya lo hemos visto también en estudios también incluso en población española, ¿no? Que la prevalencia en nuestro medio de las mutaciones en ATM sí que es más elevada de lo esperado, ¿no? Que es un gen que conocíamos de moderada penetrancia de cáncer de mama y que estamos viendo aquí en cáncer de próstata que tiene un papel importante sobre todo en cuanto a su frecuencia. Y si nos fijamos en la población de pacientes ATM mutados, vemos que las respuestas en esos pacientes no era tan importante como en BRCA2, ¿no? Que eso ha sido un poco es un punto también de polémica, ¿no? A día de hoy. ¿Qué ocurre con esos pacientes ATM que parece que no responden tan bien a los inhibidores de PARP? Aunque bueno, son números pequeños todavía, ¿no? Yo creo que vamos a tener más estudios con estos pacientes y por eso también creo que es importante que también los vayamos identificando, ¿no? Si yo tuviera la posibilidad ahora de testar a mis pacientes, aunque no les pudiera poner el inhibidor de PARP, pues sí me gustaría pues, saber cómo se comportan, ¿no? Estos pacientes y yo creo que hay que animar a esos pacientes además, si los tenemos identificados, a participar en ensayos clínicos. O sea que tú te mojarías, tú pondrías olaparib a un ATM mutado. Yo le intentaría meter en algún ensayo clínico. O sea, a día de hoy creo que la indicación es para BRCA, es donde hay evidencia, porque ATM los resultados son mucho más pobres,
pero sí que les animaría a participar en ensayos clínicos. Ahí me mojaría. De hecho, fíjate, no sé si os está pasando a vosotros también, pero es verdad que es una frecuencia mayor de lo que uno puede esperar, con todas las consecuencias que tiene, porque luego acabamos también remitiéndoles a las unidades de cáncer familiar, que también, bueno, tienen sus retos, ¿no? Tienen sus retos para recomendar medidas de prevención a este tipo de pacientes, ¿no? Cuando aparece una mutación germinal en ATM, en una familia que a lo mejor no había otros casos, que es un gen de moderada penetrancia, ¿no? Ese es otro reto también a día de hoy. Cómo está cambiando ese circuito, ¿no? Que clásicamente el testing molecular era más en línea germinal, por las unidades de consejo genético, y ahora, bueno, pues está virando, ¿no? Al revés. Oye, Félix, las guías de recomendación general, tanto la EAU, bueno, sobre todo últimamente las americanas de la NCCN, establecen un poco también el grupo de pacientes de alto riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Ese grupo con próstata localizada de alto riesgo o de muy alto riesgo, donde también se recomienda este estudio de genes reparadores del DNA, identificando estos pacientes de peor pronóstico, además, ¿no? ¿A ti te cambiaría la actitud terapéutica realmente de un paciente con un cáncer de próstata de muy alto riesgo que tenga una deficiencia de este gen? ¿Te cambia a ti realmente la aproximación terapéutica a día de hoy? Hombre, en los pacientes de alto, muy alto riesgo, según guías europeas, según el NCCN, lo cierto es que el tratamiento de inicio, si es un paciente de reciente diagnóstico, pues siempre damos prostatectomía radical, radioterapia, generalmente optan por prostatectomía radical, radioterapia adyuvante con hormonoterapia si es preciso, y de momento como tratamiento adyuvante, en ausencia de evidencia de progresión de enfermedad a resistencia a castración, etcétera, no hay ningún dato que nos pueda aportar. Bueno, pues a este paciente le vamos igual un seguimiento más intensivo, pruebas de imagen más intensivas, tirar más de medicina nuclear que del clásico escáner, pero no hay ahora mismo nada que demuestre que una adyuvancia con un fármaco como la Parib, donde tenemos ahora los primeros datos, nos vaya a ayudar. De aquí a unos años probablemente vayan abriéndose estudios, como decíamos al principio, en fases cada vez más iniciales, pre-avienza, pre-quimioterapia, y probablemente llegaremos a localizar pacientes con la pieza de prostatectomía radical haciendo un NGS, haciéndole un panel y viendo que con ciertas alteraciones puede que haya algún tipo de fármaco que demore la aparición de metástasis, demore o amplíe la supervivencia libre de progresión, supervivencia global. Sí, sí. Pilar, viendo los datos del estudio ProFound, en el cual, bueno, más que los datos del estudio ProFound, viendo la aprobación de olaparib para pacientes BRCA1 o BRCA2, tú desde el punto de vista de la anatomía patológica, ¿cómo lo orientarías de una manera práctica? Es decir, en tu servicio, ¿tú qué instalarías? ¿Solamente vemos BRCA1 y BRCA2 porque es lo que te permite dar el fármaco? ¿O, como ha dicho Nuria, oye, y los ATM, ¿por qué no? Y luego hay otras mutaciones que también pueden beneficiarse. Y si nos ponemos, llegamos que hasta el 30% de los pacientes de cáncer de próstata serían subsidiarios de este tipo de tratamiento, ¿no? Tú en tu servicio, olvídate del dinero. En tu servicio, ¿cómo lo orientarías? Yo si me olvido del dinero y mi jefe me da mano libre para pedir lo que considere más oportuno, haría un panel amplio. Haría un panel amplio que incluyera pues, no solo BRCA2 y BRCA1 y ATM, sino otros genes de reparadores del ADN, incluso, pues ya digo, el mismo repair para intentar, aunque eso se pueden hacer determinaciones por inmunohistoquímica, u otros genes, incluyendo, por ejemplo, pues PTEN o alteraciones del receptor de andrógeno, ¿no? Yo intentaría hacer un panel amplio. Hoy por hoy, pues a lo mejor solamente hay un fármaco, pero la determinación, aunque sea con poca frecuencia, de alteraciones en otros genes en nuestra población, porque los estudios son en poblaciones, el estudio ProFound es un estudio de múltiples poblaciones de muchos países, ¿no? Entonces, el determinar eso y ver qué posibilidades hay de entrar en ensayos para dianas de otros genes que estén alterados, pues me parecería muy interesante. En un hospital como el mío, que es un hospital donde se ven muchos pacientes y donde yo creo que tenemos que estar muy implicados en la investigación, no solo en la asistencia, ¿no? Y entonces entiendo que irías de la mano de Álvaro a la Comisión de Farmacia para pedir que el uso de la Parib sea amplio.
me pelearía primero en mi servicio, con los de digestivo, con los de pulmón, con los de gine, y luego ya, luego ya iría de la mano de Álvaro a los de farmacia y a la gerencia. Es una pelea en múltiples fases. Pero a ver, si me olvido del dinero, yo iría a un panel más amplio que BRCA1. Porque, en fin, creo que en poco tiempo este camino dará resultados. No solo en BRCA1, lo estamos viendo en pulmón. En pulmón se empezó por EGFR, luego ALK, luego ROS, luego, en fin, la secuencia exacta no me la sé, pero ahora mismo se determinan de rutina a varios, o en los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales ha cambiado el panorama de clasificación y de aproximación al tratamiento con los tumores cerebrales. Y yo creo que ahora en próstata estamos en el inicio, pero que el camino va a ser semejante. Yo tenía una pregunta para Félix sobre un tema pues que también es polémico, aunque a lo mejor a los oncólogos nos toca más de lejos, pero que sin duda es polémico. Además ha habido datos nuevos. Bueno, si no me equivoco, en nuestro congreso de la EU además estuvo Van Poppel hablando de esto, el tema del screening, ¿no? Famoso de próstata, que a veces hay evidencias a favor, en contra. En ESMO se presentaron también datos de screening en pacientes específicamente de BRCA2, que parece que recomiendan ir directamente incluso a resonancia y pasar del PSA. Realmente, con la evidencia que hay, que es la que hay, no es óptima, pero bueno, a una persona que no paciente, a lo mejor pues incluso porque es familiar de un paciente que tú conoces y que también es portador de una alteración en BRCA2, ¿tú le recomendarías screening antes, después, con qué periodicidad, con qué pruebas? Yo recomendaría screening a todo el mundo, mayores de 50 años, mayores de 45 sin antecedente familiar, mayores de 40 sin mutación conocida. Esto de la controversia que cada X años, ahora screening sí, ahora screening no, yo creo que al final es screening sí. El punto intermedio que había algunos años en las recomendaciones de la europea era screening a pacientes bien informados, sabiendo lo que implica un PSA, pero eso eran los tiempos también en los que el PSA te llevaba mucha biopsia aleatorizada con mucho falso negativo, biopsias repetidas, etcétera, etcétera. En un paciente actualmente con una mutación, con un BRCA2, la última recomendación, bueno, hay gente que recomienda directamente resonancia, pero lo que se recomienda es más vigilar con PSA, pero en lugar de tener el threshold, el corte del PSA en 4, poner un corte de PSA en 2 y tener una actitud más activa, en principio, y si está disponible directamente con resonancia multiparamétrica, con un PSA a partir de 2. No sé hasta qué punto, igual a estos pacientes con una mutación, hacerle una resonancia de inicio, sea cual sea el valor de PSA, podría aportar algo. Lógicamente no le vamos a hacer una resonancia al año ni una resonancia cada 6 meses por el coste que tiene, pero igual tener una basal, una resonancia basal, te encuentras un PIRAS 2 o un PIRAS 3 que vigilas un poco más de cerca, incluso biopsias por su condición de portador de mutación en BRCA2, pero en principio el BRCA2, tener en cuenta que un nivel de PSA por encima de 2 nos obliga a investigar algo más, no esperar a 4 y sí que si es conocido lógicamente antes de los 40, pues empezar a partir de los 40 años. Nuria, el doctor Casinello, amigo de todos nosotros, un abrazo, Javier. Hoy estamos tristes los que nos gusta el fútbol. Tiene una pregunta para ti. Paciente con BRCA2 mutado. ¿Iniciar pronto los inhibidores de PARP en combo con abiraterona o tras abiraterona, enzalutamida y taxanos en solitario? A día de hoy, fuera de ensayo, la única indicación va a ser en monoterapia, en progresión a Avienza y taxanos para los pacientes que sean... Ahí también habrá un punto, ¿no? Porque dentro del estudio Profound había un 40% de pacientes que habían recibido taxanos antes. Entonces, esa pregunta la ciencia todavía no nos la ha respondido. Si es mejor el introducir el inhibidor de PARP antes, en segunda línea, o esperar a que reciban endocetraxel. Esa pregunta, por desgracia, a día de hoy no tengo respuesta para ella, ¿no? Eso sí es verdad que al ser una alteración genética que parece muy troncal, ¿no?, en la evolución del tumor, apetece o parece razonable que el introducirla antes pueda incluso mejorar la evolución, ¿no? Pero eso es algo que todavía está pendiente de que lo respondan los ensayos, ¿no? Que hay muchos ensayos en marcha ahora
en fases más precoces y en combinación, como decía el doctor Casinello, pero a día de hoy en monoterapia. Y una pregunta para Pilar, de las tricky, para hacer pensar. A ver, los patólogos están incorporados a todos los comités de tumores multidisciplinares desde hacía tiempo, nadie discute sobre ello. Desde luego los comités de tumores geniturinarios desde el inicio, y cada vez tienen un rol más importante. Estoy pensando, por ejemplo, en el PDL1, ¿no? en la vejiga, por ejemplo. La pregunta sería, además de los patólogos, ¿tienen que venir los biólogos moleculares al comité? A ver, yo en el caso de determinaciones moleculares como las que estamos hablando, de genes reparadores, BRCA2, creo que en determinados casos sí. En determinados casos o siempre. Es muy importante su función, lo mismo que la de los bioinformáticos, para determinar un diagnóstico, sobre todo una clasificación de qué repercusión tiene la variante que hemos encontrado o la mutación que hemos encontrado. Si es neutra, si tiene un significado incierto, es patogénica o no es patogénica. En ese sentido, creo que los biólogos moleculares tendrían que estar implicados también en la discusión de qué significa las alteraciones moleculares que se encuentran con respecto a las posibilidades de tratamiento, de respuesta al tratamiento. Hoy día no, porque no lo estamos haciendo, y lo poco que se hace de biología molecular y cosas muy sencillas que están incorporadas a nuestros informes, por ejemplo, el PDL1, pues ellos hacen la técnica y nosotros la evaluación, y para eso pues no hace falta. Pero en el caso de estas alteraciones moleculares que estamos hablando, yo creo que sí. Y Félix, con el corazón en la mano, ¿qué necesidad de formación en biología molecular habría en la urología? Mucha. A nivel general, mucha. Vamos a ver, en los que estamos un poco más metidos en estos, en este tipo de ensayos, con este tipo de fármacos, en comités multidisciplinares, estamos más puestos. También es lógico que no todos los urólogos pueden llegar al fondo de esto, igual que no todos los urólogos llegamos al fondo de andrología, de litiasis, etcétera, y de ahí la subespecialización. Yo creo que el urólogo, en el seno de los comités multidisciplinarios donde nos movemos y donde, como he dicho antes, es la base de la excelencia del tratamiento del paciente, los urólogos tenemos que tener un mínimo de formación de esto, tenemos que conocer esto, tenemos que saber cómo funciona esto, porque de ahí va a depender el pronóstico de nuestros pacientes, el manejo en conjunto con otra gente que sabe más, igual que nosotros sabemos más de operar al paciente, de cómo diagnosticarlo y de ciertos pasos de la enfermedad, habrá otros que sepan más que nosotros de otras partes de la enfermedad, pero sin duda, igual que el oncólogo sabe lo que es una resonancia magnética, entiende más o menos el proceso de diagnóstico, PSA, etcétera, el urólogo tiene que saber qué hay más allá de lo nuestro. Nuria, ¿cómo podemos ayudar en esa educación a otras especialidades? Yo creo que este punto es súper importante y además pues da gusto tener reuniones de este tipo, ¿no? Donde podamos hablar con otros especialistas representando un poco el comité, ¿no? Que al final... De manera relajada. De manera relajada, ¿eh? Sí, apenas polémica realmente al final. Nos falta la parte final. Entonces, yo creo que cualquier especialista que se plantee o que vaya a tratar pacientes o vaya a diagnosticarlos o vaya a verlos o vaya incluso a pedirles un seguimiento y que tenga pacientes con estas mutaciones, ¿no? en los genes de la reparación, tiene que tener unos conocimientos básicos, ¿no? Y eso ya va a depender de nosotros el adquirir una formación por lo menos básica, ¿no? Conocer que estas mutaciones tienen un valor primero pronóstico, ¿no? Que van a hacer que el paciente vaya peor, la repercusión que tiene para su familia, que tenemos que pensar en que hay que remitirlos a unidades de consejo genético, las implicaciones ahora terapéuticas también que tienen. Y luego insistir pues, en la complejidad que tiene realmente este tipo de estudio molecular, que va más allá del simplemente el panel de secuenciación, sino que, como decía Pilar, pues lleva detrás luego un trabajo de interpretación bioinformática
que no hay que menospreciar y hay que, bueno, entender o saber hasta dónde se puede llegar para, si tenemos dudas, pues remitirlo al especialista correspondiente y que nos ayude a orientar bien al paciente, ¿no? Y eso sí que es trabajo pues de todos los especialistas que están involucrados en el tratamiento del cáncer de próstata. O así lo veo yo, por lo menos. Está claro. Álvaro, estamos a puntito. Quedan una pregunta, 2 preguntas. Nada, una pregunta muy rápida, que bueno, no ha salido mucho, pero es verdad que muchas veces nos encontramos, pues, incluso dentro de ensayo, ¿no? Se hace, bueno, pues el screening, un foundation o lo que sea, y ahora están empezando a analizar inestabilidad de microsatélites en muchos de estos paneles, ¿no? La verdad es que yo todavía no he visto ninguna positiva, pero si tú tuvieras alguno positivo, ¿te plantearías inmuno, sabiendo que vas a tener que pelear probablemente lo que decíamos antes también, ¿no? Con farmacia o no? ¿Cómo lo ves? Aunque sea una terapia personalizada pues en un porcentaje muy, muy pequeño y bueno, no sé si decir dudas, pero bueno, polémicas de usarla o no. ¿Tú realmente, si tuvieras una inestabilidad de microsatélites, irías a por inmuno lo primero o a lo mejor no es para tanto? Esa va por mí, ¿no, Álvaro? La pregunta. Sí. Pues es verdad que, además lo estuve revisando hace poco, es como un 2%, ¿no? La probabilidad de encontrar una inestabilidad de microsatélites en resistencia a la castración y lo que hay ahora mismo son series pues bastante cortitas. Es verdad que está descrito que hay un 50% de respuestas con monoterapia, con anti-PD1, anti-PDL1. Entonces, yo si tuviera un paciente con una inestabilidad de microsatélites que hubiera recibido todo tipo de tratamiento, la verdad que sí me apetecería probar si ese paciente es del 50%. Lo que pasa es que, claro, intentaría también remitirlo a algún ensayo a este paciente con inmuno. Sería un poco la vía que intentaría. Queda nada, 3 minutos, con lo cual, para despedirnos, ¿cuál sería, al respecto de lo que es la medicina de precisión que viene, principalmente ligado a los genes de la reparación del DNA, cuál sería tu mensaje, Félix? Mi mensaje, como he dicho al principio, que todavía no estaba con los problemas de conexión, yo quería enfatizar que dentro de la parte urológica, la medicina personalizada llegó con la resonancia, con la biopsia fusión, con un template donde se diagnostica de forma mucho más precisa el cáncer de próstata y no vamos con una biopsia aleatorizada. Y con respecto a los datos de estudio Profound y lo que vendrá en los próximos años, yo creo que, como decía Pilar, estamos siguiendo la senda de otros tumores como el pulmón, que esto cada vez va a ir a más y que esto estamos obligados, tanto los oncólogos, que en esta parte de enfermedad más avanzada soy los principales actores, como los urólogos y el resto de especialistas que estamos alrededor del paciente, a estar informados y formados y saber lo que va viniendo y saber las implicaciones que tiene, porque vemos a nuestros pacientes en la consulta, fuera del comité, que es donde se comenta un caso, cuando nos sentamos con los pacientes delante, tenemos al paciente, a su familiar, a su hijo, y tenemos que saber también qué aconsejar. Yo creo que es imprescindible que haya formación en este sentido para los urólogos, junto con los demás especialistas que formamos parte de los comités. Pilar. Yo creo que estamos empezando, es un camino que estamos empezando, pero que ha venido para quedarse y que vamos a recorrer sin duda como en otras patologías, y que creo que no va a ir, que va a ir relativamente rápido, con la disponibilidad sobre todo, o digamos con la falta de disponibilidad de medios económicos, es lo único que yo veo que pueda retrasar, pero por lo demás creo que es un camino que en próstata no teníamos factores predictivos y la incorporación de estos factores predictivos de respuesta al tratamiento creo que son muy, muy, muy interesantes. Nuria. Yo creo que el diagnóstico molecular en cáncer de próstata pues es un reto a día de hoy, que creo que tenemos que trabajar todos juntos, todos los especialistas, para realmente hacerlo bien, identificar a estos pacientes lo antes posible, que las implicaciones, como hemos comentado, van más allá de la terapéutica, sino que son pacientes con peor pronóstico, tumores más agresivos, que evolucionan más rápido y que bueno, que tenemos que seguir trabajando porque todavía queda mucho por saber de BRCA y de todas estas vías de la reparación y de los biomarcadores que hemos comentado aquí también, ¿no? Cómo se comportan estos pacientes, receptor de andrógeno, PTEN, queda mucho todavía por saber
y tenemos que seguir pues haciendo esfuerzos, ¿no? para llegar siempre más. Pues nada más, muchas gracias a todos. Cerramos aquí esta edición, ha sido un auténtico placer. Gracias Félix, gracias Pilar, gracias Nuria. Gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Antes de irnos, recordaros que el próximo lunes 30 de noviembre tenemos otro Meet the Expert, en este caso con ni más ni menos que Daniel Henk, para hablar de cáncer renal. Tendréis información a través de Twitter, en nuestra página web, pero apuntar lunes 30 de noviembre a las 5 de la tarde. Va a merecer mucho, mucho la pena y os lo recomendamos de verdad. Así que nada, lo dicho, muchas gracias, pasar buen resto del día y hasta la próxima. Muchas gracias a todos por la Gracias invitación. por la invitación. Muchas gracias. Sí. Gracias. Saludos. Un placer. Chao, chao.